Vamos a ver algunas disposiciones del Código Penal argentino referidas especialmente a los delitos contra la integridad sexual. En el artículo 132 hay una disposición que se refiere al ejercicio de la acción penal. Esto hay que vincularlo con una norma de la parte general sobre el tipo de acción que tratamos en los delitos sexuales. Luego en el artículo 133 hay una disposición especial también que se refiere a la sanción penal de algunas personas que participan en la ejecución de los delitos contra la integridad sexual. Y finalmente en el artículo 67 una reforma del año 2015 que modifica el régimen de la prescripción de la acción penal en estos delitos. Veamos brevemente cada una de estas normativas especiales para los delitos sexuales. El 132 dice que en los delitos previstos en los artículos 119, primero, segundo, tercer párrafo, 120, primer párrafo y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de protección o ayuda a las víctimas. ¿Qué significa esto? Que en realidad es una norma de carácter procesal más que del derecho de fondo, pero significa que en estos delitos, que son los abusos sexuales simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal, el abuso por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y el rapto, la víctima puede instar el ejercicio de la acción penal pública asesorándose con determinadas instituciones especiales como pueden ser, por ejemplo, las defensorías oficiales, las asesorías de menores o cualquier institución privada, siempre y cuando se refiera a, o se ocupe especialmente de proteger a las víctimas de estos delitos. Hay que recordar que los delitos de los sexuales, los del 119 y 120, son delitos de acción pública dependiente de instancia privada. Eso significa la víctima en principio es la que tiene que hacer la denuncia o promover la acción penal. Si no existiera promoción de la instancia, entonces el fiscal no puede actuar. Una vez que está promovida la acción penal por la víctima o por sus representantes legales, a partir de ahí sí se puede proseguir con el ejercicio de la acción penal como si fuera una acción pública. Bien, luego en, el, en materia de prescripción, decía, existe también un régimen especial en el ámbito de los delitos sexuales. En el año 2015 se sancionó la ley 27.206 que modificó el artículo 67. Vamos a recordar un poco el régimen de la prescripción. Según el artículo 63, la prescripción de la acción penal se comienza a contar siempre desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o si fuera un delito continuo, desde la noche del día en que cesó de cometerse ese delito. Y prescribe, según lo indica el mismo Código Penal, en un tiempo que va a ser igual a la pena máxima del delito que le corresponda. A su vez, el mismo código tiene topes de mínimos y máximos de años para la prescripción de la acción penal. Ahora bien, los motivos de suspensión de la prescripción de la acción penal, que son los que están previstos en el artículo 67, para los delitos sexuales, especialmente en los delitos del 119, 120, 125, 125 bis, 128, es decir, la mayoría de estos delitos contra la integridad sexual, esta ley 27.206 introduce una excepción que dice que la prescripción también se va a suspender mientras la víctima sea menor de edad y hasta que haya cumplido la mayoría de edad y formule la denuncia por sí o ratifique la denuncia formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. ¿Qué significa esta modificación, que es muy importante en materia de delitos contra la integridad sexual? En cumplimiento de esos tratados internacionales y instrumentos internacionales, el Estado argentino sanciona esta ley con la idea de que no prescriban o tratar de obstaculizar la prescripción
de acuerdo al régimen general de prescripción de las acciones penales en el caso de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, porque se considera que el menor, mientras dure su minoría de edad, puede que no haya tenido la posibilidad de efectuar esa denuncia. Entonces, como para proteger o con la idea de proteger los intereses de esos menores de edad, se sanciona esta ley que dice, bien, en este caso también se va a interrumpir la prescripción de la acción penal y se va a comenzar a contar de nuevo cuando el menor cumpla su mayoría de edad y formule la denuncia por sí. Ahora bien, desde un punto de vista esto puede ser discutible desde la óptica de política criminal. Como decisión de política criminal se puede discutir teniendo en cuenta que hasta el instituto de la prescripción es muy discutido y no hay acuerdo sobre cuál es el fundamento de la prescripción. Entonces es discutible que ciertos delitos se interrumpan por algunos motivos y otros delitos no. Por ejemplo, en este caso se podría discutir por qué se interrumpen estos delitos y aquellos otros no. Pero más allá de eso, lo que me parece más importante, es decir, ya es una decisión tomada por nuestro legislador desde el año 2015, esto es ley, y supongamos que el motivo sea el cumplimiento de esos tratados internacionales. Ahora, lo que me parece más importante, ya habiéndose sancionado esta ley, es la cuestión de a qué casos se aplica esta interrupción de la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque hay quienes consideran que esta ley no solamente se aplica desde el año 2015 a partir de su sanción y para todos los hechos cometidos a partir de ese momento, sino que algunos consideran también que se va a aplicar o que es aplicable esta forma de suspensión de prescripción de la acción penal a los hechos cometidos supuestamente antes del 2015, con el argumento de que se trata de hacer efectiva alguna garantía que está prevista tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Convención de Belém do Pará, que protege los derechos de las mujeres. Entonces, con esa argumentación dicen que también se interrumpe la prescripción, o se suspende, mejor dicho, la prescripción para los hechos cometidos, por ejemplo, en el año 2000. Es decir, Juan denuncia a X por la supuesta violación cometida en el año 2000 cuando Juan era un menor de edad. Entonces algunos consideran que esos 15 años hasta que se sancionó la ley, entre la supuesta comisión del hecho y hasta que se sancionó la ley, o hasta que cumpla la mayoría de edad Juan, se tiene que suspender, de modo que esta ley se estaría aplicando entonces de modo retroactivo, es decir, a un hecho ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia. Eso es una interpretación que se hace y lo que se invoca como justificativo es, bueno, pero la Convención de los Derechos del Niño ya estaba vigente, entonces de algún modo esto es una forma de hacer válida esa garantía. Por otra parte, quienes sostienen que si la ley fue sancionada en el año 2015, solamente se podría aplicar esta forma de suspensión de la prescripción de la acción penal en aquellos casos ocurridos a partir de 2015, es decir, después de sancionada esta ley. Los hechos cometidos antes del año 2015, no importa cuándo haya sido la supuesta comisión, no se les puede aplicar esta modalidad de suspensión de la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad que está vigente desde la Constitución de 1853, entre otras cosas, establece su principio de ley previa, es decir, cualquier ley penal que sea o que signifique una situación más gravosa para el imputado, solo se puede aplicar a los hechos cometidos a partir de la entrada en vigencia de esa ley, nunca hacia atrás. Solo se podría aplicar hacia atrás una ley que fuera más benigna. Esa ley más benigna sí se puede aplicar en forma retroactiva. De modo que en estos casos entonces, si el hecho, en el hecho de mi ejemplo, ¿no? El hecho cometido en el año 2000
no se puede considerar la aplicación de esta ley, es decir, que la prescripción de la acción penal entonces en ese caso no se suspende si el hecho habría sido cometido en el año 2000 y seguramente ese hecho ya estaría prescripto. Bien, ahí yo considero más correcta esta segunda aplicación, aunque en algunos casos pueda parecer injusto que prescriba la acción penal en un delito de este tipo, pero esa es la consecuencia del principio de legalidad y esas son las consecuencias de que en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho, se apliquen efectivamente las garantías. Esas garantías deben aplicarse como principios indiscutibles y uno de esos principios es el principio de legalidad. La ley penal se aplica hacia el futuro. Hay fallos en los dos sentidos, hay fallos de distintos tribunales de nuestro país hasta el momento en los dos sentidos, fallos de superiores tribunales de provincia o de tribunales de casación nacional y federal en uno y en otro sentido. La cuestión es todavía motivo de discusión. La otra norma jurídica especial para los delitos contra la integridad sexual es la establecida en el artículo 133, que establece para los ascendientes, descendientes, cónyuges, para todas las personas que están mencionadas ahí en ese artículo 133, la aplicación de la misma pena que le correspondería al autor en caso de que hayan, leo textualmente, ascendiente, descendiente, cónyuge, convivientes, afín en línea recta, hermanos, tutores, curadores, cualquiera persona que con abuso de una relación de dependencia, autoridad, poder, confianza o encargo cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título serán reprimidos con la pena de los autores, es decir, todos los delitos contra la integridad sexual, en la medida en que alguna de esas personas hayan cooperado en la realización o ejecución de esos delitos, se les va a aplicar la misma pena que los autores. ¿Qué cambio significa este artículo 133 para las reglas de la participación criminal que ya están previstas en nuestro código en el artículo 45 y 46? Bien, el único cambio es el que se refiere a la participación llamada simple complicidad o participación secundaria, como le llaman algunos autores también. En ese caso, no se va a aplicar la pena como establece el artículo 46, disminuida de un tercio de la mitad, sino que se va a aplicar la misma pena que los autores. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿y los instigadores y los partícipes necesarios, los coautores? Bueno, todos ellos ya tienen, según el artículo 45, la misma pena que el autor principal. Entonces, este artículo 133, en ese sentido, para ellos, no implica ninguna modificación. Solo implica una modificación, entonces, repito, para los simples cómplices que van a llevarse la misma pena que el autor principal y siempre y cuando sea uno de los sujetos mencionados en este artículo 133, que hay una gran cantidad de supuestos vinculados a las personas que tienen una relación más estrecha con las víctimas o quienes generalmente son víctimas de estos delitos. Hay un sector de la doctrina penal que critica este artículo 133 diciendo que podría ser una violación al principio de igualdad ante la ley. El argumento sería, bueno, pero si en otros delitos los simples cómplices tienen una pena disminuida, ¿por qué en este delito o estos delitos contra la integridad sexual van a tener la misma pena que el autor? Yo creo que no hay una afectación al principio de igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución en este artículo 133, porque el legislador en esto tiene libertad para decidir qué casos puede considerar más grave, así como a un delito le pone una pena más grave que otro, también en este caso puede decir que va a considerar tan grave la simple complicidad como la participación necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que en estos delitos sexuales muchos de los casos, o tal vez la mayoría de los casos, se cometen en un ámbito de intimidad, muchas veces en el ámbito familiar, de modo que entonces no considero que sea una afectación al principio de igualdad porque el legislador haya establecido esta escala penal concreta para los simples cómplices.